Hola, mi nombre es Gisela Chivo y yo les voy a hablar acerca de la tabla de distribución de frecuencias. La tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representan por la muestra. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el total de los datos. Se puede expresar en porcentajes. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla de datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Para continuar con la realización de la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados, en el Centro Geriátrico Mi Hogar se realizó un análisis de los pacientes atendidos durante los 40 días más recientes. Las observaciones obtenidas han sido las siguientes. Con estos datos determinaremos lo que es el recorrido. Tomaremos en cuenta lo que es el dato mayor menos el dato menor. En este caso, 20 menos 5, que nos da 15. Dividimos el recorrido por 20 y por 5. Con estos resultados formaremos un intervalo. Con los resultados escogeremos del intervalo un número, preferiblemente entero e impar, para la amplitud de la clase. En este caso sería el número 3. Gracias. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Miriam Taday y mi tema es tabla, gráfico y figura. ¿Qué es una tabla estadística? La tabla juega un papel fundamental, pues es la base de la construcción del gráfico y del análisis estadístico. Efectuando la clasificación de los datos, es necesario representarlos de manera clara, sintética y significativa para su mejor y fácil entendimiento. Partes que componen la tabla estadística. La cabecera describe las magnitudes que van de cada columna y sus unidades, puesto lo que sigue debajo no es más que una columna de números. Estas carecen de sentido, sino específicamente claramente qué representa y cuáles son sus unidades. El cuerpo de la tabla son los valores numéricos ordenados en tanto en filas y columnas como sean necesarios. Conviene que queden correctamente alineados para facilitar su lectura y la comprobación de los cálculos. Otra parte, el pie de la tabla, es donde un texto breve describe el contenido de la misma como objetivo de identificar y proporcionar información complementaria. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es una representación gráfica de datos de visualización de los datos. Por medio de un gráfico ayuda a detectar patrones, tendencias, relaciones y estructura de los datos. Los gráficos estadísticos son una distinta manera de representar serie de datos estadísticos de diversos tipos. Origen para mostrar de manera visual como evaluación una más variable en comparación con otras. Partes que la componen. Área del gráfico. Esta es área que se encuentra definida por marco del gráfico que incluye todas las partes. El título de gráfico. Texto descriptivo de gráfico que se coloca en la parte superior. Serie de datos son los puntos de datos relacionados entre sí trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener uno o más series de datos, a excepción de los gráficos circulares que solamente pueden tener una serie de datos. Ejes. Un eje es una línea que sirve como referencia de media. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías de gráficos. Línea de división. Son líneas opcionales que extienden los valores de ejes de manera que facilita su lectura e interpretación. Tipos de ejes: tenemos texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente. Leyenda
recuadro que ayuda a identificar los colores asignados a una serie de datos. ¿Qué es una figura? Primeramente se tiene por figura a la aparición o imagen exterior de un elemento en un cuerpo, por lo cual se diferencia de otro. Un conjunto de puntos, de líneas, de barras, polígonos o figuras utilizadas en la representación de los datos estadísticos. Partes que la componen es la arista, el segmento de línea entre dos puntos extremos coincididos. Estos puntos extremos son dos vértices de la figura. Vértice corresponde al punto de unión de dos líneas. Ángulo representa la apertura de dos líneas que se intersectan en un vértice. Los ángulos se miden en grados. Gracias. Lo que son los tipos de gráficos en la bioestadística. Un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos para que se manifiesten visualmente la relación matemática en estadística que se guardan entre sí. Tipos de gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos y una herramienta muy eficaz. Las características de los gráficos. Las características de los gráficos nos permiten captar la atención del lector, no inducen a error, presenta la información de forma sencilla, clara y eficaz, facilita la comparación de datos, destaca las tendencias y las diferencias. Tenemos lo que son los gráficos de barra. Esta se utiliza para la representación de datos de cualitativos, cuantitativos y discretos. También tenemos los gráficos de histogramas. Los gráficos de histogramas es la representación de datos que involucran características cuantitativas y cualitativas, tales como puede ser la estatura, el peso y la edad. Tenemos lo que son el gráfico circular. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde el círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de datos.